Buen día, profe. Vamos a seguir con la parte práctica, actividad número 6. Y dice, para la función obtenida en la actividad número 1. Y acá les recuerdo la actividad 1. Dice, un niño situado a 2 metros de altura arroja hacia arriba un objeto. La altura del objeto medida en metros en función del tiempo medido en segundos está dado por la función h de t igual a menos t cuadrado más t, 3t más 2. Y en el ítem A dice calcular el diferencial de la función para todo t. Entonces, la expresión del diferencial sería diferencial en este caso. Voy a copiar primero la función. Si tenemos y que depende de la variable x, el diferencial de y era la derivada de esa función por diferencial de x. Entonces lo que hay que hacer es, para hallar el diferencial de la función h, tenemos que hallar la derivada de la función y multiplicar por el diferencial de la variable independiente. La derivada de esta función, aplicando las reglas, sería menos 2t más 3 por diferencial de la variable independiente, que en este caso es t. Y ahí tendríamos la expresión del diferencial de h en función de t y del diferencial de t. Y ahora nos dan valores. Dice hallar el diferencial o variación aproximada de h de t en t1 igual a 1 y en t2 igual a 3 con diferencial de t igual a 0,5. O sea, para los dos casos, el diferencial de t es igual, pero el tiempo es el que varía, el punto. Entonces lo que hay que hacer es reemplazar en la expresión del diferencial ambos valores. Y esto resolviendo daría 0,5. Y ahora adoptamos el otro valor del tiempo. Esto da menos 1,5. Y ahí tendríamos la variación aproximada de la función en cada punto y con esta variación del diferencial de t de 0,5.
Y ahora en el ítem C dice, en el mismo gráfico representar y comparar los segmentos, incremento de t y diferencial de t para cada valor de t. Es decir, para t1 igual a 1 y t2 igual a 3. Lo que habría que hacer para graficar es sacar el vértice. Es igual a menos b sobre 2 por a. Y esto va a dar 3 medios. Y como esto es un problema de física, el dominio va a llegar hasta el punto donde el objeto toca el suelo. Y va a tocar el suelo cuando la altura es igual a 0. O sea, tenemos que hallar por las dudas las raíces. ¿Alguien puede sacar con la calculadora estas dos raíces? Raíces imaginarias, da, profe. Puede ser 3,56, profe. Raíces imaginarias, me dio a mí. ¿Vos cargaste en la función para hallar las raíces de una función cuadrática? Sí, profe. Sí. Te tuvo que haber dado valores reales. Yo cargué, profe, y me dio menos 3,56 ¿Y el otro? y menos 0,56. Sí, o sea, a mí también me da eso. Pero viste que cuando convertís, o sea, en decimales te queda eso. O Sí. si no, te queda 3 menos raíz de 17 todo eso sobre 2 por Ah, ejemplo. eso es un número irracional, no imaginario. Te expresaste mal, ¿no? Ah, sí. Y ahora a partir de acá, lo que convendría es hacer una tabla de valores. El movimiento comienza para un tiempo igual a 0. Después, como el t del vértice es 1,5, podríamos darle el valor 1, 1,5, que es el t del vértice. 2, 3, y si le damos la raíz, esto va a dar 0, ¿eh? Y acá calculamos el valor de h. Para 0 daría 2. Para 1 da 4. Para 1,5, que es el vértice, da 4,25. Para 2, 4. Para 3, 2.
representando estos valores en ejes X e Y, daría este gráfico. Es decir, el punto 0,2 sería este. 1,4 es este. 1,5, 4,25 sería este. Después 2,4 sería este. 3,2 sería este. Y el 3,560 sería la raíz. Hay que tener en cuenta acá el dominio de las funciones. Como es un objeto que es lanzado hacia arriba, comienza con un tiempo igual a 0. Llega hasta su altura máxima y ahí comienza a descender hasta tocar el suelo y ahí termina el movimiento. Y hay que colocarle las unidades. El nombre del eje T, y acá se puede colocar en segundos, entre paréntesis. Y acá H, y entre paréntesis metros. Entonces tiene una gráfica que es una parábola con concavidad hacia abajo. Y ahora lo que pedía era que indique en el gráfico el diferencial y el incremento. Para T1 igual a 1. El diferencial de H había dado 0,5. 11 y 20. Y el incremento de H habíamos calculado en la primera clase. Para un segundo el incremento es 0,25. Esto las unidades serían metros y metros. Entonces lo que hay que hacer es, a partir de un T1 igual a un segundo, hay que ir hacia la función y marcar el punto que corresponde, que es este. Y luego a partir de ahí hay que trazar la recta tangente. Y luego hay que desplazarse un incremento de t, que es igual al diferencial de t, igual a 0,5 segundos. O sea, a partir de acá me corro 0,5. Y luego lo que tengo que hacer es graficar dos valores: el incremento de la función y el diferencial, que sería el incremento de la recta tangente. Y el incremento de la función sería este segmento. A partir de este punto hasta llegar a la función. Y este valor numérico sería de 0,25. Y efectivamente,
llega hasta acá. Y acá hay 0,25. Y después hay que marcar el incremento de la recta tangente, porque eso me daría el diferencial de h. Entonces a partir de este punto voy hasta la recta tangente. Y esto sería el diferencial de h, que de acuerdo al cálculo analítico dio 0,5. Y efectivamente, desde acá hasta acá hay 0,5. ¿Está entendido esta parte? La interpretación del gráfico con los dos incrementos, el incremento de la función y el incremento de la recta tangente, que es el diferencial. Por ahí en este ejercicio es medio rebuscado como para entenderlo de todo bien, profe, medio que El más o 0,5, menos ya se va a profe. tener una... ¿Cómo es, profe, que sacó el 0,5? ¿Ya acá? Del cálculo del ítem B. Para t Ahí igual a está. 1, Sí. ¿sí? Ah, Reemplacé t igual a 1 y el diferencial de t por 0,5 y me dio 0,5. profe, buenísimo. Y ahora lo que daba es para el otro tiempo. El ejercicio 1, cuando teníamos 3 segundos, daba menos 1,75. Y el diferencial de h nos dio menos 1,5. Entonces lo que tengo que hacer ahora es partir de 3 segundos, el tiempo 2. Voy hacia el gráfico y a partir de ahí trazo la recta tangente. Luego a partir de este punto me corro hacia la derecha 0,5. Que es el incremento de t. Y a partir de este punto tengo que descender y ver cuánto es el incremento de la recta tangente. En este caso sería la longitud de este segmento. Que de acuerdo al cálculo es de menos 1,5. Vamos a corroborar. Partíamos desde el menos 2. Y acá tenemos 1 y 1,5. Esto mide 1,5. Desde acá hasta acá. Y después, continuando más hacia abajo, llegaría hasta este punto. Y este sería el incremento de la función, que de acuerdo al cálculo analítico había dado menos 1,75 y efectivamente desde el 2 hasta el 1 hay 1 y después llega hasta acá aproximadamente 1,5 y de acá hay 0,25 y en total 1,75.
Es decir, que el gráfico coincide con el cálculo analítico. Acá lo que se podría haber colocado es que el diferencial de H es mayor que el incremento de H. Y acá también el diferencial de H, que es menos 1,5, comparando los números enteros, menos 1,5 es mayor que menos 1,75, también se cumple. Esto se da cuando la concavidad es negativa. Y cuando la concavidad es positiva, se invierte la desigualdad. Si no hay duda, paso al siguiente ejercicio. Sería la actividad 7. Dice hallar el diferencial de las siguientes funciones. El ítem A dice y igual a e a la x por logaritmo natural de x, todo en el exponente. Entonces, el diferencial sería igual a la derivada por el diferencial de x. Lo que hay que hacer acá es hallar la derivada de esta función. Se puede hallar acá directamente en la expresión final del diferencial. Y esta derivada, la regla sería de la variable e elevado a una función. Y de acuerdo a las reglas de derivación sería la derivada del exponente por e elevado al exponente sin derivar. Pero, profe, ahí de exponente tenemos x y el logaritmo natural. Sí, Por el logaritmo natural es así, o sea, así lo tenemos. y en el exponente está todo el producto. Y después tenemos derivada del producto, ¿o no? Sí, después tenemos que aplicar la regla del producto. Mm, U por B, derivada de U por B, más U por derivada de B. O sea, comenzamos con la derivada del exponente. La derivada de x es sí. 1 por logaritmo natural de x, que es el segundo sin derivar, Ujú. más, Más ahora x por 1 sobre x. sí, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y estamos acá. Y ahora hay que multiplicar por e elevado al exponente. Que queda así nomás. Y al final, diferencial de x. Y lo que habría que hacer es llevar a la mínima expresión simplificando acá. Y ahí estaría la expresión final del diferencial de y. Acá, profe, lo único que cambia es colocarle la letra al final de x, la diferencial Sí, de x. sí. Ah,
Para el b tenemos coseno de u. Sería menos la derivada de u por seno de u sin derivar. Es la regla de derivación. Entonces sería ahí u derivado, tenemos 5x a la 4 menos 7 seno de De todo el X. argumento sin derivar. Y después al final, diferencial de x. Y esto podría quedar ahí nomás, no hay necesidad de llevar a la mínima expresión porque no... A lo sumo este menos le puede cambiar el signo a los dos valores que están acá dentro del paréntesis, pero no hay necesidad. Ahora pasamos a la actividad 8. Dice, una esfera de acero de 10 centímetros de radio, por acción del calor se dilata hasta que su radio alcanza los 10,2 centímetros. Hallar el incremento aproximado de su volumen. Y acá nos da la expresión del volumen de la esfera. 4/3 de pi por radio cubo. El valor exacto del incremento sería el incremento en sí. Sería el incremento de B. Pero el valor aproximado del incremento sería el diferencial de B. O sea, con el valor exacto consistiría en hallar el volumen final menos el volumen inicial. El volumen cuando se dilató, que sería cuando alcanzó el radio, 10,2 centímetros, menos el volumen inicial, que es cuando tiene un radio de 10 centímetros. Aplicando la fórmula, obtendríamos el valor exacto de lo que se dilató la esfera. Pero si queremos una aproximación de este valor exacto, utilizamos el diferencial de B, con la fórmula del diferencial. Voy a escribir de nuevo la fórmula del volumen. Entonces lo que hay que hacer ahora es hallar el diferencial de B. Hallando la derivada de esta función y multiplicando por el diferencial de la variable independiente, que es el radio. Aplicando las reglas de derivación,
Este 3 le multiplica al 4 tercios y quedaría 4 simplificado. 4pi por R cuadrado por diferencial de R, que R es la variable independiente. Y ahora lo que tengo que considerar es que este radio es el radio inicial. Que de acuerdo al problema mide 10 centímetros. Y el diferencial de radio sería la diferencia que hay entre el radio final, vamos a colocar acá, menos radio inicial. Entonces, con estos dos valores, calculo el valor aproximado del incremento del volumen. Y esto da 251,32. Y como es un volumen, sería centímetro cúbico. Este sería el resultado final del valor aproximado del incremento. Para saber si está de acuerdo, bien, de acuerdo a la comparación con el incremento, al valor exacto, podríamos hallar el valor exacto. El volumen final sería 4 tercios de pi por 10,2 centímetros cuadrados cúbicos. Esto da 4.445,17 o 18. Profe, ahí no tendría que ser al cuadrado o al cubo. Es con la fórmula del volumen. Esta. Ah, ok, ok. Esto no pide el ejercicio, pero sirve para entender mejor. menos el volumen inicial, de ahí nos tendría que dar 251,32, ¿no, profe? Sí, pero va a dar con una pequeña variación porque este valor es exacto. Entonces, restando los dos valores, da 256,39.
Y este es el cálculo del valor exacto del incremento. O sea que el 2,51 está bastante aproximado al valor exacto. De 2,56 que tenía que haber dado, dio 2,51. Y la ventaja del cálculo del valor aproximado es que la operación fue bastante sencilla. Fue multiplicar 4pi por 10 cuadrado por 0,2, bastante sencillo, y obtuvimos un valor bastante cercano al verdadero. Y el verdadero requirió 2 cálculos con la fórmula y después restar al final. Y este con un solo cálculo llegamos al valor aproximado. En análisis matemático 2 se van a hacer exactamente muy parecidos a estos ejercicios, pero ahí se trabaja con funciones de 2 variables. O sea, supongamos z que depende de x y de y. O bien podría ser que el volumen dependa de pi y del radio. Y a pi se le adopta un valor aproximado al verdadero. Pasamos a la actividad número 9. Dice, halla las ecuaciones de la recta tangente y normal a la gráfica de la función, y nos dan una función polinómica de grado 3 en el punto P de coordenadas 1 y -1. Lo que tenemos que hacer es, para hallar la ecuación de la recta tangente y normal, es hallar la pendiente y la ordenada al origen. Y de acuerdo a lo visto en teoría, la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto es igual a la derivada de esa curva en el punto. O sea, lo que tenemos que hacer es hallar la derivada. Aplicando las reglas sería 3 por 2, 6, x cuadrado más 8x. Y después la pendiente. Acá lo que me convendría es haber colocado recta tangente primero. Entonces la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto, que es para x igual a 1. Reemplazando x igual a 1 en toda la expresión de la derivada, daría 14. Y ahora necesito también las coordenadas del punto. Y la ecuación sería la ecuación del haz de rectas.
Acá tendría menos 1, me daría más 1. En el lugar de la pendiente 14, en el lugar de x1, 1. Hago propiedad distributiva. Y este más 1 pasa restando. Y esta sería la ecuación de la recta tangente. Profe, ¿por qué a la pendiente le dio el valor 1? La pendiente me dio 14. A la recta tangente, cuando en y derivada dice 1. Ah, acá le coloqué y derivada para x igual a 1. Ah, ok, Y profe. ese x saqué de acá. La abscisa del punto. Ok, gracias, profe. Y ahora vemos la recta normal. ¿Cómo obtengo la pendiente de una recta tangente a otra recta que tiene una cierta pendiente? En este caso 14. Invierto, profe, y le cambio el signo a 1. Sí. Sería menos 1 sobre 14 sería. Como es un número entero positivo, primero le cambio el signo a negativo. Y después el entero se invierte colocando un 1 en el numerador, porque este tiene un denominador 1 imaginario. El 1 pasa arriba y el 14 pasa al denominador. Y esta recta va a seguir pasando por el mismo punto. Con esta nueva pendiente y el punto, se aplicaría de nuevo la ecuación de las de recta. Y menos 1 daría más 1. Igual a la pendiente por x menos 1. Propiedad distributiva. Y este más 1 pasaría negativo. Menos 13 sobre 14 queda, profe. ¿Sí? Para saber si está bien, se tendría que reemplazar la coordenada x. En el lugar de la x, ¿Puede hacer la gráfica, profe? sí, con el GeoGebra nomás. Más adelante vamos a ver gráficas de funciones cúbicas, polinómicas cúbicas. A ver. Voy a anotar la función
es 2x cubo más 4x cuadrado menos 7. Acá escribo entonces la ecuación x cubo, no, 2x cubo. Profe, ¿usted está haciendo en el GeoGebra? Sí, No aparece acá la pantalla del GeoGebra. bueno, ya voy. Ahora sí. Sí, sí, profe, ahora sí. Acá le escribí la función y ahora el punto era 1 menos 1. Ahí. Y ahora hay que ir a recta tangente. Hay que marcar el punto y la función. Y la ecuación de la recta tangente me da 14x menos 15, que coincide con lo que calculamos. Y ahora la recta perpendicular. Y acá me dio expresado en forma casi general. Habría que despejar y, pero este sería el gráfico del problema. Entonces en el punto, la recta tangente, que es la que le toca en este punto. Y acá está la ecuación explícita, y acá, por este punto, la normal, y despejando ahí tendría que coincidir con la que obtuvimos analíticamente. Y acá le pasé, acá justo salió los comandos del Zoom.
Y ahí estaría el gráfico de la función cúbica con la recta tangente y la normal. Después más adelante vamos a ver el gráfico de funciones, teniendo en cuenta los máximos, mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento. A ver, vamos a calcular de acuerdo al GeoGebra, daba menos x menos 14y. Igual a 13, profe. Sí. Entonces acá Queda podría- más X. paso este término negativo a la derecha y el 13 paso a la izquierda y el 14 pasa dividiendo y se distribuye. Ah, yo lo pasé primero para el otro lado y ahí lo dividí por menos 14 y me quedó negativo. Tiene que dar lo mismo si se mantuvo el término en y y el x se pasa a la derecha. Sí, sí, igual yo lo... Coincide con el que obtuvimos analíticamente. Pasamos a la actividad 10. Dice, dada la función f de x igual a x cuadrado más 4x más 5, a hallar el punto donde la recta tangente a la curva sea horizontal. El vértice, profe. Sí, pero vamos a hallar aplicando derivadas. Hallamos la derivada, que sería 2x más 4. Y resulta ser que si tenemos un gráfico, en este caso la parábola va a tener una concavidad positiva. El punto donde la recta tangente sea horizontal sería el mínimo. Y acá la pendiente de esta recta es igual a la derivada. La característica por ser horizontal es que la pendiente de la recta tangente va a ser 0. Y a su vez es la derivada de la función en el punto. Entonces lo que hay que hacer es, esta derivada hay que igualar a 0. Y quiero obtener para qué valor de x la pendiente de la recta tangente es 0. Vamos a llamarle x1. Y esto daría menos 2. Como dice, el punto
Acá lo que obtuvimos es la abscisa del punto. Lo que podríamos hacer es hallar el valor de y, reemplazando la x en la función. Y con esto se arma bien el punto. Podemos llamarle punto 1. Acá me faltó el valor. ¿Cuánto da esto? 1. 1, profe. Ahora para B dice, encontrar el o los puntos donde la recta tangente a la gráfica de la función sea paralela a la recta y menos 2x más 3 igual a 0. Entonces lo que hay que hacer es obtener la pendiente de esta recta. Despejando y. Y acá lo que se está queriendo obtener gráficamente es, supongamos, bueno, voy a hacer otro gráfico. Que tengo acá la parábola y tengo la ecuación, la gráfica de esta recta. Lo que voy a obtener es el punto donde la recta tangente a esta curva sea paralela. Aproximadamente acá. Este sería el punto, supongamos que le llame x2, donde la recta tangente a la curva, que en este caso es la parábola, va a ser paralela. Este paralelo a este. Entonces acá lo que se va a cumplir es que la derivada de la función en este punto tiene que dar igual a la pendiente de la recta original, que es 2. O sea, lo que se tiene que cumplir es que la derivada de la función en ese valor de x, por la condición de paralelismo, tiene que ser igual a 2. A este valor. Que es este. Y ahí lo que hago es igualar la ecuación de la derivada, le igualo a 2. Y la ecuación es 2x más 4. Despejo 2x y quedaría 2 menos 4. Y después x sería igual a menos 2 sobre 2. Y acá le vamos a llamar x2. Y ahora tendríamos que hallar el valor de y.
que sería con la ecuación original menos 1 cuadrado más 4 por menos 1 más 5. ¿Dos, profe? Sí. Y acá obtengo el segundo punto. Después en el ítem C dice, hallar las ecuaciones de la recta tangente y normal a la curva que pasen por él o los puntos encontrados. Voy a escribir de nuevo la consigna. Entonces el primer punto es el punto 1, menos 2, 1. Para la ecuación de la recta tangente, quedamos que este era en el mínimo. ¿Cuál les parece que puede ser la ecuación de la recta tangente a la parábola en el mínimo? Sabiendo que pasa por el punto P sub 1. Sobre el eje de las abscisas debería ser. Si le colocara acá los ejes, a ver, serían menos 2. Aproximadamente. ¿Cuál sería la ecuación de esta recta horizontal? De acuerdo a lo que ustedes ven en geometría analítica, en álgebra y geometría. La ecuación de las de rectas, profe. Pero las de recta tienen una cantidad de pendientes. I igual a 1. Sí, I igual a 1. Cuando la recta es horizontal, se escribe I igual al punto donde le corta el eje Y. Y muy parecido el razonamiento para la recta normal. De la normal y esta es la tangente. Se escribiría ahora X igual. Anulamos M y anulamos B, digamos. B sería 1 y M es 0. Si querés, podemos analizar desde ese punto de vista. La pendiente es 0 y B el punto donde corta al eje Y.
Pero en definitiva daría 0x más 1, que es y igual a 1. O sea, son los dos casos particulares. Cuando tenemos una recta vertical, la ecuación es x igual al punto donde corta el eje x. Y si tenés una recta horizontal, sería y igual al punto donde corta el eje y, que es 1. Este es un ejemplo. Son los dos casos particulares de dos rectas, una es paralela al eje X y otra es paralela al eje Y. O sea que en este caso es sencillo obtener las ecuaciones. Por ejemplo, en el caso de la recta normal sería X igual a menos 2. Porque es paralela al eje Y y corta al eje X en menos 2. Claro, yo Y decía por si nos pedían, digamos, después en el examen la ecuación, digamos. no, directamente y no hay necesidad de hacer casi ningún paso previo, ningún procedimiento. Pero para el segundo punto, ahí sí, ya vamos a ver. El segundo punto es menos 1, 2. Y la pendiente de la recta tangente, vamos a colocarle nos había dado igual a 2, la pendiente de la recta tangente. Y acá vamos a tener que hacer todo el procedimiento. Propiedad distributiva. Y este menos 2 pasa como más 2. Y esta sería la ecuación de la recta tangente. Y ahora, ¿está entendido la recta tangente? Utilizamos las coordenadas del punto y la pendiente. Y quedamos que la pendiente de esa recta tangente tenía que haber dado 2. M2 que sale de acá. Y está acá nuevamente. Pendiente es 2 y es lo mismo que la derivada a la curva en ese punto. Y acá hay que verificar por las dudas que la pendiente siga siendo 2 y al reemplazar x por menos 1. 2 por menos 1 es menos 2, más 4 me da 2, que es la coordenada ahí del punto. Y ahora la recta normal el mismo punto, pero ahora la pendiente tengo que invertirle y cambiarle de signo.
O sea que sería y menos 2 igual a menos 1/2 x menos 1 quedaría más 1. Propiedad distributiva. Y el menos 2 pasa como más 2. Y esto daría 3/2. Si no hay duda, paso al otro ítem. Dice graficar la curva y las rectas halladas. La ecuación era x cuadrado más 4x más 5. Teníamos el x del vértice. Que era el x1 es menos 2. Y con esto podríamos hacer la tabla. Colocando el x del vértice en el medio y adoptando, por ejemplo, dos valores menores. Y dos valores mayores. Y acá calculamos los valores de y. Para x igual a menos 4, y me da 5. Para x igual a menos 3, y da 2. Para menos 2, me da 1. Para menos 1, 2. Y para 0, 5. Acá marco los ejes. Los nombres de los ejes.
Y ahora hay que marcar los puntos. Menos 4, 5 sería este punto. Menos 3, 2, este punto. Menos 2, 1, este. Menos 1, 2, este. Y 0, 5, este. Y con eso se traza la parábola. Ahí estaría. Y ahora las rectas halladas. Acá teníamos el primer punto. Y una recta era una recta horizontal que era I igual a 1. La otra recta era la normal, pero resultaba vertical. Y este era X igual a menos 2. Y después teníamos la recta inclinada. Que era I igual a 2X menos 3. Para graficar esta recta, partimos desde la ordenada al origen, que es menos 3, y después en el sentido X me corro una unidad, y en el sentido Y, 2 unidades para arriba. Llego acá. Y ahora uno el primer punto con el último. Y ahora tendría que marcar en la parábola el punto 2, que era de coordenadas menos 1, 2. Este. Y a partir de ahí, la recta tangente era 2X más 4.
Vamos a seguir los datos que proporciona la pendiente y la ordenada del origen para graficar. Parto desde el 4 y me corro 1 para la derecha. Y a partir de ahí 2 para arriba. Y llego hasta acá. Y a partir de ahí 1, el último punto con el primero y con el punto 2. Y este sería y igual a 2x más 4, que es paralela. Y la normal era menos 1/2 de x más 3/2. Parto con la ordenada al origen. 3/2, que es 1,5. Después me corro 2 unidades en el sentido x por el denominador de la pendiente. Hasta acá. Y tengo que bajar 1 unidad en el sentido y. Y a partir de ahí tengo que unir el primer punto con el último y el punto 2. Y acá le coloco el nombre con la ecuación. Y ahora el último ítem dice indicar en el gráfico los segmentos tangente, normal, subtangente y subnormal. A ver si no se me va a mezclar mucho, si no le hago otro en GeoGebra.
Ya les muestro. Entonces teníamos acá la parábola, la recta tangente y la normal. Entonces la recta, el segmento tangente sería desde el eje X hasta el punto. Este sería entonces el segmento tangente. Voy a colocarle letras. Después el normal sería este. Después el subtangente. Vamos a hacerle de nuevo con rojo. Sería este. Y por último el subnormal. Nos llegan a pedir que hagamos esto en un parcial, profe, nos va a quedar todo remanchado la hoja. Hay que practicar los gráficos. Porque puede ser, o si en el práctico o en la teoría, pues siempre en un gráfico, al marcar segmentos, tienen que después nombrar con el nombre y desde dónde comienza hasta dónde termina con la rayita arriba. No marcar nomás los segmentos y después colocar tangente normal sin identificar bien el principio y el final del segmento.
Y hasta ahí llegaríamos por hoy. Si no hay dudas, terminamos. Nos vemos en la clase que viene, profe. Bueno, nos vemos. Buen fin de semana. Dale, profe, nos vemos, buen fin de. Bueno, gracias igualmente.